Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de Urbanitae. Un espacio en el que hablaremos de inversiones, emprendimiento y mucho más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Entre el punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Como es habitual, a mi derecha suele estar nuestro CEO, Diego Bestar, al que doy la bienvenida, como siempre. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por invitarme de nuevo. Es un placer. Y hoy tenemos el gusto de hablar con José María Carpio, que es fundador y director general de Fenext. José María, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Yo no estoy acostumbrado, pero estoy muy contento de estar con vosotros. Me alegro. Bueno, pues si te parece, solemos empezar estas entrevistas repasando un poco la trayectoria de nuestro invitado. Y a mí me gusta siempre, además, hacer hincapié en los orígenes, porque muchas veces esa trayectoria no es muy evidente, pues viendo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, que estudiaste Derecho en la Universidad de Navarra. ¿Qué planes tenías entonces? ¿Tenías ya claro que te querías enfocar por el inmobiliario? Siempre, es verdad que siempre me atrajo un poco toda la parte. Hubo una asignatura que me gustó bastante, Derecho Administrativo, la parte de Derecho Urbanístico, pero yo te diría que cuando acabé la carrera no tenía una idea muy clara de lo que hacer, ¿no? Y al final me surgió la opción de trabajar en una empresa de promoción. Yo era muy joven, porque acabé la carrera muy joven, y decidí que era para un puesto que tenía que ver con lo que yo había estudiado, porque en teoría era un tema que estaba vinculado al mundo del derecho. Pero entré en una promotora y allí me quedé. Tengo 54 años y empecé con 24, o sea que llevo 30 años trabajando en el sector inmobiliario haciendo muchas cosas diferentes. ¿Tu primera experiencia fue ya en Financier? No. Yo empecé picando piedra, como se suele decir, porque yo después de Pamplona me volví a casa. Yo soy de Cádiz y mi primer empleo, la comodidad de los chavales jóvenes, en aquella época yo no tenía excesiva idea, ¿no?, de cómo iba a darse mi carrera profesional. Me salió un buen trabajo en mi zona y allí empecé. Y ya después, a partir de allí, pues fui cambiando de residencia, de país, de sitios, etcétera. Por eso, porque te quería preguntar justamente por tu vinculación en Francia, ¿no? Has estado años viviendo allí. ¿Cómo surge también esta oportunidad? ¿Cómo llegas a Francia? Pues mira, yo en España creo que tuve la suerte de trabajar para dos grandes promotoras de la época, que lo siguen siendo a día de hoy: Acciona Inmobiliaria, que empezaba en el sector inmobiliario, y Metrovacesa, ¿vale?, que no empezaba en el sector inmobiliario, pero en aquella época, en los años 2004-2005, era la promotora de referencia en España. Y Metrovacesa inició un proceso de compra de sociedad en Francia, ¿vale? Intentó comprar una patrimonial que se llama Yesina, después intentó comprar otra patrimonial diferente, y al final me quedé un poco con las ganas de haber participado en ese proceso, ¿no? Pero como tuve reuniones y entrevistas con gente que se estuvo postulando para irse a Francia, pues apareció un día inesperado un headhunter que me hizo la propuesta de irme con otra compañía a Francia. Y entonces, pues ahí es donde cambió mi rumbo. ¿Y esto en el 2004? Esto empezó, esta experiencia de Metrovacesa con Francia empezó en el 2004. Lo que pasa es que yo no me voy a Francia, a París, hasta el año 2006. O sea, te vas en plena burbuja inmobiliaria en Totalmente. España, donde esto era una locura, Totalmente. ¿no? Hay gente que me dice, joder, qué bien lo hiciste, que te fuiste justo antes de que empezara el pinchazo de la burbuja aquí en España, porque yo es verdad que yo llego a París en septiembre del 2006 y todavía los ritmos de ventas, etcétera. Se venía ya hablando hacía algo de tiempo en que en algún momento tenía que pinchar la burbuja, pero todavía no se habían detectado síntomas. Hay mucha gente que me pregunta si yo me fui a Francia porque yo intuí que iba a haber ese pinchazo. En absoluto, fue un golpe de suerte, porque es verdad que en el año 2007-2008 la cosa en España se empieza a poner muy mal, y sin embargo
aunque sí que tuvo un impacto, como el resto de los países del mundo, la crisis financiera e inmobiliaria en Francia, pero pasamos bastante de puntillas por la crisis, ¿eh? Los ritmos de venta seguían siendo buenos, se seguían haciendo proyectos, etcétera. O sea que en ese sentido, personalmente tuve mucha suerte. Porque claro, tú toda la explosión de la burbuja en España y en cierta medida el desinfle de la burbuja en el resto del mundo, tú eso lo vives desde Francia, pero tus compañeros o excompañeros de aquí de España, imagino que tú lo veías desde la barrera, pero porque aquí fue brutal. Fue brutal, fue salvaje. Fue brutal. De hecho, yo siempre cuento una anécdota. Es que en mi época, y se lo cuento a la gente que trabajan ahora en el sector, en la época del pico del sector inmobiliario en España, en los años 2004-2005, o sea, los bancos financiaban suelos rústicos con convenios urbanísticos firmados con el ayuntamiento, lo cual hoy día nos parece un disparate, ¿vale? Sí, pero era una especie de open bar para todos los promotores y podías comprar lo que quisieras. Con tal de que aquello tuviera una apariencia de constructibilidad y una expectativa de algún futuro urbanístico, el banco te lo financiaba, no hacía falta que pusiera mucho capital y era todo muy fácil, Cuando me voy a Francia, bueno, yo vivo en mi experiencia personal el impacto de la crisis, aunque no de la misma forma que el resto de mis compañeros, porque el accionista principal de la compañía que yo me fui a dirigir a Francia era español, ¿vale? Y a partir del año 2007-2008, pues empezamos a tener muchas dificultades en la empresa francesa como consecuencia de la situación del accionista principal. O sea que lo viví indirectamente, pero no lo viví directamente como lo vivieron muchos compañeros míos de Metrovacesa, de Acciona, claro, y de gente que yo estaba en el sector, sí. Has mencionado justamente el papel de los bancos, ¿no? La barra libre, digamos, de financiación. Te quería preguntar justamente, ¿dirías que ese es el aspecto que más ha cambiado con respecto a, pues eso, hace 20 años en el sector inmobiliario en España? Vamos a ver, indudablemente es uno de los aspectos que más ha cambiado, pero no solo. El sector inmobiliario, hasta el año 2006, en España era un sector que tenía un porcentaje, un peso muy importante en la riqueza del país, pero estaba mucho menos profesionalizado, muchísimo menos. La llegada de los fondos de inversión extranjeros y la disciplina bancaria han ayudado muchísimo a que el sector se vuelva mucho más robusto y mucho más sólido, ¿vale? Yo no diría que fue el elemento principal de la crisis, pero sí que es cierto que había una incitación muy fuerte a nuevos proyectos, a nuevas ventas. Hay alguien que cuenta por ahí una anécdota que lo refleja muy bien. Es como si tú vas a una fiesta, está todo el mundo de fiesta pasándoselo genial y tú dices, no, pues yo, como estos de aquí van a tener resacas todos mañana, yo me quedo aquí y no participo en la fiesta. Es muy complicado, ¿no? Y de hecho es que el problema era que si tú proponías 5, venía otro que proponía 6 y venía otro que proponía 7 y es que era una dinámica peligrosa, como después se demostró, pero ya os digo que es que era muy incitativo, o sea, era todo fluía de una forma muy fácil y todo se vendía, porque había mucha gente que compraba pisos para revenderlos. Sí, sí. Y estás has dicho que vas a París en 2006 y 2006. Estás allí hasta 2018 más o menos. ¿En Financière todo el rato, en Grupo Atlan? No, es la misma empresa, porque yo llegué a Financière Rive-Gauche en el año 2006 y en el año 2013-2014 pasamos por un proceso de cambio de accionista, de una situación que venía ya arrastrándose desde la crisis en España en el año 2007. El grupo Atlan entra como dueño de Financière Rive-Gauche en el año 2013-14, ahora mismo no lo recuerdo, y me quedo allí hasta el final, hasta el año 2018, que me vengo a España por motivos que no tienen nada que ver con el trabajo y que son motivos mucho más personales, de
de un poco de cansancio ya, ¿no? con el país. Eso te iba... Mira, ahora que lo sacas, o sea, me quedo con las ganas de preguntarte a nivel personal, macho, esto de coger e irte... Porque tú, antes de irte a Francia, ¿dónde estabas viviendo? Mi último sitio donde yo viví en España fue en Sevilla. Estabas en Sevilla. Estaba en Sevilla. Yo era delegado de Andalucía de Metrovacesa. Yo estaba en Sevilla, estaba viviendo en Sevilla. ¿Y por aquel entonces no tenías críos? O sea... Ni críos, bueno, sé la edad que tienen tus hijos, o sea, que sé que no. Ni críos ni expectativas de tenerlo, porque Vale. creo que tampoco tenía novia. Entonces... o sea, en ese momento tenías la libertad de decir, oye, me voy a Francia a ver qué encuentro, ¿no? La aventura. Yo tengo el recuerdo de llamar a casa de mis padres y de decirles que me iba a vivir a París en 15 días. De algo que yo no tenía ni previsto, ni lo tenía en mi cabeza, ni lo había organizado, ni nada de nada. Fue un cambio radical. Hasta tal punto fue una situación, yo cuento una anécdota, que si queréis no me extiendo mucho, pero en el proceso de contratación nadie me preguntó si hablaba francés. Eso te iba a preguntar yo. Eso te iba a decir también. Nadie me preguntó si hablaba francés y yo iba pasando entrevistas y digo, aquí nadie me pregunta si hablo francés. Las Y entrevistas al final, en castellano. En castellano, con Headhunters de aquí, de Sí. Madrid, que todavía tengo buena relación con ellos, con muchas personas de la empresa que me quería contratar. La empresa que me quería contratar, como era española, pues la gente no hablaba francés. Bueno, pues hasta que al final, cuando llego ya, me dicen, tienes que ver al presidente. En aquella época el presidente de Fadesa, que era el dueño de la sociedad española, era Manolo Jove. Tienes que ir a ver al presidente y vas a ver seguramente a la vicepresidenta, que es la hija, ¿vale? Y que era la persona que estaba empezando ya a gestionar la compañía. Y en ese momento dije, yo creo que tendría que decirle a alguien que yo no hablo francés, porque aunque no me lo pregunten, debería decirlo, ¿no? Y al final decidí que no lo iba a decir. Entonces avancé en las entrevistas, me hicieron la propuesta y me llamó la de Recursos Humanos un día y me dice, José María, hemos pensado que para facilitar tu incorporación al país, pues que quizá te vendría bien hacer algún curso para poner tu francés al día antes de incorporarte. Yo me tenía que incorporar en septiembre del año 2006. Y entonces me acuerdo que le dije a Rosa, que así se llama, dije, bueno, intensivo, pero no te haces ni idea de cómo esto tiene que ser de intensivo, porque no hablo francés. Y, en fin, estuve todo el verano dedicándole mucho tiempo, agotador, y tengo una experiencia que, si lo llego a saber, quizás no hubiera asumido el mismo riesgo, porque llegar a un país donde no hablas la lengua para absolutamente nada, llegaba todos los días a casa con un dolor de cabeza, porque hacía un esfuerzo enorme de concentración para intentar entender lo que me decían. Y esa fue mi experiencia con el idioma. O sea, ¿Cuánto tiempo tardaste en estar cómodo? Es decir, ya no me tengo que estar enfocando, sino que de verdad, ¿cuánto se tarda, no? Los compañeros me pidieron que dijera algo en la cena de Navidad de ese año. O sea, que llevaba allí en París 3 meses. Y fui capaz de decir una frase, 2 frases, no más. Yo creo que entenderlo prácticamente todo a partir del 6º o 8º mes, porque estaba allí todo el día y eran las mismas palabras que se repetían continuamente. En el sector inmobiliario al final es todo muy parecido en terminología, y después hay muchos términos que también vienen del inglés, con lo cual es más sencillo. Pero yo creo que tener cierta fluidez entre 9 meses y 12. Bueno, no está mal, en un añito es un año agotador, pero... Claro, intensivo total. Y a nivel cultural, porque una cosa es el idioma, pero a nivel cultural, yo fíjate que cuando te iba a preguntar lo de, vale, tú estabas en Sevilla, habías crecido aquí en España, te vas a París, es otro mundo. Y pensamos, esto es Europa, esto va a ser... Pues sinceramente, a mí yo me siento mucho más en otro mundo cuando estoy en Francia que cuando estoy en Estados Unidos, donde me he criado. Entonces, es un mundo totalmente distinto. Y totalmente inesperado, por lo que tú dices. Porque tú dices, son nuestros vecinos. Ellos tienen una dicotomía muy marcada, ¿vale? Porque son en parte latinos,
tiene el temperamento mediterráneo, pero también hay gente del norte, ¿vale? París no está en el centro del país, París está en el norte de Francia, ¿eh? Todo el mundo piensa que es el centro, pero no, es ya el norte, y es un país que tiene unos contrastes en ese sentido muy fuertes. Yo recuerdo que cuando volvía de vacaciones en verano con mis amigos, y organizábamos cosas con mis amigos, yo me llevaba un rato enorme y nos reíamos un montón de contando las diferencias que había entre los españoles y los franceses, porque mis amigos no se lo creían. O sea, yo cuento anécdotas para cambiar, por ejemplo, una cosa muy sencilla. Aquí el español normal tiene su tarjeta de lo que sea, su tarjeta de crédito, y lo primero que hace es cambiar el código, porque normalmente, no sé si os pasa, tenemos todos 1 o 2 códigos o 3 códigos, pero tú lo vas cambiando. En Francia no puedes cambiar el código de la tarjeta. Entonces, si se te olvida o se te pierde, es una catástrofe. Lo hemos comentado a nivel profesional. Para abrir una cuenta corriente en Francia, Sí, sí. o sea, esto es un... Es más farragoso, aparte de trámites o sea, la administración es más... Yo en 3 años, yo hasta el 4.º año no conseguí tener mi tarjeta de la Seguridad Social, ¿vale? Porque el trámite administrativo es enorme. El permiso de circulación del coche te podía tardar lo que quisiera. El pasaporte, esto que llegas en España, que entras por una puerta y sales por la otra con el pasaporte hasta hace 4 o 5 años era un tema que no se gestionaba en el mismo día. Luego hay una cosa que sí que he notado, aparte de estas anécdotas, ¿no? que seguro que llaman la atención porque son cosas que uno da por hecho de una manera u otra, la relación o la manera no sé si la relación, pero la comunicación entre las personas en un formato laboral, sí, que sabes que bueno, tú nos estás ayudando con nuestra expansión por Francia y no sé si te estoy pisando gran parte de la entrevista, no hablaremos de eso. Pero bueno, a la hora de hablar con personas para que se incorporen a la empresa, la manera de hablar, la manera, por ejemplo, de plantear las condiciones con las cuales alguien se va a incorporar a la empresa es totalmente distintas, ¿no? Y nos han ocurrido cosas que yo te decía, José María, esta persona que ha puesto este email, ¿es que es una persona rara o es que en Francia las cosas son así? Tú me lo explicas, ¿no? Con mucha paciencia también, pero no, Diego, esto... Y mira que nosotros hemos fichado a mucha gente, ¿no? Y yo en una pasada vida también fiché a mucha gente fuera de España. Pero es verdad que esa interacción o esa manera de funcionar, esas reglas no escritas de cómo se habla entre alguien que va a entrar en una empresa y el empleador y esa negociación, en Francia son totalmente distintas, ¿no? Totalmente distintas. A mí me llama mucho la atención. Nosotros teníamos la oficina en Boulevard Montparnasse, un sitio que está bastante bien, y me llama mucho la atención cuando llegué que todos los jueves había manifestación. Todos los jueves. Entonces lo que cambiaba era el tema de la manifestación, pero era todos los jueves. Había enfermeras, había peluqueros, había gente de la administración pública. El sector público en Francia tiene una importancia brutal. Entonces, todos los jueves había manifestación. Y después, los franceses, esto yo sé que suena atópico y creo que lo comenta mucha gente, ¿no?, que ha tenido la experiencia de vivir también en Francia, pero tienen ese gen contestatario que les viene de la época de la Revolución. Ellos le tienen mucho aprecio a los derechos que van adquiriendo. Y todo lo que sea modificar el estatus de cualquier persona les cuesta muchísimo trabajo dar pasos para atrás. Es muy difícil reformar al país. Por eso tienen tanta conflictividad también a nivel político, ¿vale? Pues porque efectivamente cambiar el país es muy difícil. Bueno, antes de meternos en jaleos con Francia, vamos a volver a España, retomamos tu... Como tú quieras, Gonzalo, perdona. No, para nada. Tu trayectoria, llegas a España 2018, enero. 2018, y ahí es cuando fundas Carpio Capital, ¿no? Hoy que es conocido como Fenex. Sí, la verdad es que, te lo sabes, vamos, me vine por un tema personal. Me vine porque me casé allí, me casé tarde. Tuve niños allí y sentí, cuando nació mi hija tenía 1 año,
y le dije a mi mujer, estábamos bautizándola, y le dije a mi mujer, me quiero volver a España. Esto, me quiero volver a España, quiero que los niños crezcan en España y tal. Y me volví por ese motivo. Tuve la suerte que la empresa en la que llevaba 12 años de trayectoria y que yo era el presidente del directorio, correspondiente al consejero delegado de la compañía, pues me propuso mantener el vínculo, ¿vale?, iniciando una actividad nueva de inversión en España. Pero yo aproveché el momento para demostrarme a mí mismo. Yo tenía el gusanillo de querer demostrarme a mí mismo si iba a ser capaz o no de hacer lo mismo que había estado haciendo por cuenta de terceros, pero con mi dinero y por cuenta propia, ¿no? Y ese fue el motivo por el que monté la compañía. Y bueno, han pasado 6 años con muchas dificultades, con el COVID mediante, pero bueno, ahí estamos, dando guerra e intentando ampliar el negocio. Justo lo comentábamos antes, bueno, no mucho después de formar Carpio Capital, te pones en contacto, ¿no?, con nosotros o para financiar una promoción en el puerto de Santa María, en Cádiz, la promoción de Pinares. ¿Por qué te planteas acudir a Urbanitae o cómo llega esa primera toma de contacto con Urbanitae? Pues mira, yo en el año 2017, incluso en el año 2016, en Francia ya empezaba a ver algunas plataformas, pero inicialmente las primeras plataformas de financiación no estaban destinadas al sector inmobiliario. Hasta que no aparece Wixit, que yo creo que es en el año 2017, y después Anagsago, la financiación participativa estaba vinculada a otro tipo de proyectos, ¿no? Pero aquello a mí me atrajo mucho. De hecho, antes de irme ya había tenido varias reuniones con los responsables de estas compañías que he citado anteriormente para ver si podíamos hacer cosas, pero nunca hice nada. Y cuando me vine a España, una de mis ideas era montar una plataforma, ¿vale? Lo que ocurre es que, en fin, yo esto lo quise montar con un socio. Al final no teníamos la misma visión del negocio y lo tuve que dejar aparcado. Y en ese proceso de conocimiento del mundo de la financiación participativa, pues uno hace sus averiguaciones, ¿no? Se va a internet, busca, y vi a unos señores muy simpáticos, ¿vale?, que se llamaban y se llaman Urbanitae, que en aquel momento estaban empezando, y digo muy simpáticos porque yo recuerdo una cosa que a mí me marcó, que fue la primera vez que lo vi, fue que en la presentación de la página web aparecían las personas del equipo como moviéndose. O sea, tú te desplazabas por el perfil de Diego, sí. Y cuando te ponías en el perfil de Diego aparecía Diego haciendo un gesto, un movimiento. No sé si te acuerdas de aquello. Cambiaban las fotos que pasaban por encima. Y aquello a mí me llamó mucho la atención y yo creo que, no sé si contacté a Diego o contacté directamente a Jorge o a José María, uno de los tres. La verdad es que no me acuerdo cómo fuese. Que estabais allí en Hermosilla. Sí. Creo que fue a Jorge. Seguramente. Lo llamé y le dije, oye, ¿por qué no nos vemos? Contarme y tal, porque yo estoy haciendo proyectos, pero voy a necesitar financiación en equity, etcétera. Y a partir de ahí, pues, nos fue todo muy bien, la verdad. Bueno, eso te iba a decir porque, claro, nosotros, y para los inversores que participaron y para los que no también, porque lo hemos contado muchas veces en el blog y en más sitios, esa primera promoción, ese primer proyecto con vosotros, pues fue un éxito, yo creo, completo, ¿no? Y además con la dificultad de que la primera fase del proyecto se financia en enero de 2020, creo recordar, eran, no sé si 400.000 euros o una cosa así. Incluso menos. O algo menos. Sí, no recuerdo cuánto fue, pero cientos de miles. Sí. Bueno, financias, obtienes la financiación que necesitas de Urbanitae y al mes y medio, o no sé si menos, llega el confinamiento. ¿Cómo se sobrelleva esa incertidumbre? Confinamiento, yo recuerdo, primero, incertidumbre con respecto a los clientes, que no sabíamos cómo iban a responder. Teníamos ya cerrada la financiación.
teníamos propuestas de financiación de bancos y en ese momento se queda todo parado. De hecho, tuvimos que renegociar o buscar otras opciones porque la banca que teníamos inicialmente identificada, pues al final, por temas internos, 2 de los bancos que nos hicieron propuestas de financiación, pues al final no siguieron para adelante, tuvimos que cambiar la financiación y sí que tuvimos la suerte, la inmensa suerte, de que no sé si recordáis aquella época, ¿no?, que fue muy dura para todos, pero yo creo que las obras estuvieron paradas poco tiempo. Yo creo que el cierre de las obras creo que fueron 15 días. A partir de ahí se permitió seguir con la actividad de construcción, pero con ciertos límites, y tuvimos la gran suerte de que el tipo de producto que nosotros estábamos haciendo en aquella época, que era vivienda unifamiliar adosada, con un jardincito donde cabía una piscina pequeña, pues la gente se enganchó al proyecto y no tuvimos ni una sola baja. Al final el COVID nos vino mal por la incertidumbre, pero es verdad que a nivel de la comercialización no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Desde la parte de Urbanitae, Diego, ¿cómo veías? Porque claro, no era tampoco ni el primero ni el único proyecto que le tocaba atravesar la incertidumbre de la pandemia. Pues fíjate, yo ahora con perspectiva, bueno, no, quitemos la perspectiva. ¿Cómo lo veíamos en ese momento? Pues no teníamos ni idea. Yo en general no tengo ni idea de nada, pero en ese momento tenía menos idea aún de todo, ¿no? No se sabía qué iba a pasar al principio. Bueno, esto lo vivimos todos, estuvieras donde estuvieras o hicieras lo que hicieras. Me meto en mi casa, ya han confinado los colegios, yo no tengo hijos, pero ya cuando cerraron los colegios fue como, ahora esto sí que va en serio. ¿Y qué va a pasar aquí, no? Y esto aplica también a pues todas las promociones. Primero, nos van a parar las obras. Segundo, si no paran las obras, que parece que al final salieron adelante, como dice José María, que estuvieron solo 2 semanas, 15 días, porque al final, como era el aire libre y tal, se suponía que no afectaba tanto el tema de estar trabajando dentro de una oficina, como nosotros estuvimos fuera de la oficina, pues creo que fueron 3-4 meses. Pero bueno, cuando ya se despeja todo eso, la gran duda es qué va a pasar con los compradores, vendedores. Es decir, las compraventas que tenemos ya, los contratos de reserva, ¿se van a caer todos? ¿No se van a caer? Y lo que dice José María, pues al final es que es verdad que la tipología de vivienda esa estaba justo en lo que estaba buscando la gente, ¿no? Correcto. Más bien lo que se penalizó mucho quizás fue el ritmo de ventas de pisos dentro de ciudades que no tienen ni una ventana al exterior, y se beneficiaron pues este tipo de viviendas que aunque tengan un jardín pequeñito por lo menos puede salir a tomar el aire, ¿no? Entonces, bueno, con esa incertidumbre inicial y luego con cierta sorpresa porque nuestro negocio también se benefició es de estos negocios que salieron reforzados después del COVID. No sé si a vosotros os pasó, pero estando confinado yo ese mes me sobraba dinero todos los meses en la cuenta y decía, joder, me acabo de dar cuenta, claro, la cantidad de dinero que gastamos en salir por ahí, en hacer cosas que dices, oye, que me tomo un café y un croissant, me he gastado 4 euros. Aquí en Madrid ya eso es ciencia ficción también, igual son 5 o 6. Pero que son cosas pequeñitas, pero que van sumando. Entonces, ¿esto en qué redunda? En que al final de mes a mí me sobraba X cientos de euros en la cuenta y yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Entonces la gente decía, oye, pues voy a ahorrar, voy a invertir. Y qué mejor que invertir en el sector inmobiliario, en ladrillo y además online, que no tengo que ir a ninguna oficina a estar firmando porque están cerradas las oficinas, ¿no? Y eso lo que hizo fue potenciar mucho. Entonces, bueno, tuvimos proyectos que teníamos en cartera que no fueron tan bien como Pinares, la mayoría de hecho, porque Pinares es de los mejores proyectos que hemos hecho en nuestra historia, pero en general sí que funcionaron. Lo que no preveíamos, ¿cómo es la palabra? Preveíamos, siempre la digo mal. Es lo que vino después, ¿no? Que fue la falta de suministros, los frenazos en obra, que para un promotor que estuviera encima de la obra y construyendo. Claro, hablamos mucho del confinamiento, pero quizás lo más importante no fue esa fase, fue todo lo de después. Porque tú paras la economía y todos los sectores del mundo y a partir de ahí hay una contracción importante y hasta que se pone en marcha todo, bueno, no nos olvidemos de la supercrisis que había en los puertos de todo el mundo. Entonces, lidiar con eso, y es justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo se lidia con eso cuando estás en medio de una obra? Porque no sé si a través de tener acopios en la obra para que no te salpique luego la falta de aluminio
que te pare las obras 6 meses. Y esto lo hemos visto en muchas obras y en muchas promociones. Sí, yo con respecto a ese tema he escuchado muchísimo, ¿no? Pero yo diría lo mismo que tú decías, pues no lo sé, porque yo es una situación que sinceramente no la había abordado nunca, ¿vale? En el año 2020, a pesar de llevar 14 años ya trabajando en el sector y con una experiencia poco agresiva de crisis, lo que nos encontramos después del tema del COVID fue un tema totalmente novedoso. O sea, la huelga de transporte, la subida del precio de los materiales, las rupturas de stock, etcétera, esto fue durísimo. Mucha paciencia, mucha tranquilidad, vas resolviendo los problemas uno a uno, conforme te van llegando, e intentas asociar y tener aliados y no crearte enemigos, e intentar de la mejor manera posible pues negociar condiciones con proveedores, porque es que no hay otra opción. Yo nunca tuve necesidad de comprar material por un lado para estocar, contratar solo mano de obra, nunca tuve que llegar a ese tipo de decisiones. Sé que hay muchos que lo han tenido que hacer y seguro que estaba bien fundamentado y bien justificado, pero en mi caso no tuve que pasar por eso, gracias a Dios. Bueno, estos 2 proyectos, porque fueron 2 fases, se devuelve la inversión en 2022, uno al comienzo y el otro en diciembre. Y bueno, los números a mí todavía me siguen sorprendiendo y por eso también la pregunta, se cierran con una rentabilidad pues de 47 y pico con uno, 58 creo el otro, en términos anualizados pues entre el 20 y algo. ¿Es normal tener esa rentabilidad en un proyecto inmobiliario? ¿O qué os distinguía entonces? ¿O por qué salió tan bien ese proyecto? Vamos a ver, ese proyecto salió bien porque, primero, para mí la clave es hacer una buena negociación de compra de suelo. O sea, para mí esto es el abecedario en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, si te puedes apalancar implícitamente, ¿vale?, no teniendo que pagar el suelo desde el momento 1, ¿vale?, firmando una acción de compra, un pago aplazado, pues al final eso lo que te permite es de gestionar tu tesorería para que después la rentabilidad sea elevada. En este caso tuvimos la suerte de que aquella zona era una zona muy bien ubicada, pero digamos que al promotor local le daba respeto ser el primero a desarrollar un proyecto en aquella zona. Yo veía, creo que las cosas de otra forma, porque al final lo que te da la experiencia de haber trabajado en diferentes mercados es quizá el decir, yo creo que esto tiene los parámetros para que funcione. No está funcionando ahora porque nadie lo ha puesto en marcha, pero creo que esto puede funcionar, ¿no? Y ahí nos aventuramos, pero es verdad que el hecho de que fuera una aventura nos permitió unas buenas condiciones de precio en el suelo y unas buenas condiciones de pago. Y esto es lo que hizo que el proyecto fuera interesante desde el punto de vista de la rentabilidad, porque el coste de la obra y el precio de venta tampoco influyó mucho. Bueno, y siguiendo con Urbanitae, como lo he mencionado antes, hemos estado hablando de Francia también. Ahora tu vinculación con Urbanitae es un poco más estrecha, ¿no?, digamos, porque estás haciendo como de advisor, ¿no?, para Francia, para abrir ahí justamente el mercado. El objetivo creo que son 40 millones este año. Te quería preguntar, ¿cuándo veremos pronto este estreno de Urbanitae en Francia? Has mencionado también algunas cosas desde el punto de vista administrativo. ¿Es muy diferente el sector o el mercado inmobiliario en Francia? Entiendo que es igual, si aquí lo decimos, ¿no?, que no es lo mismo Madrid que la costa mediterránea, ¿no? Pero a nivel de operativas y demás, hay muchas diferencias. ¿Es más complicado abrir ese paso allí, digamos? Si no estás en el sector, si no eres alguien del sector, pues en apariencia te puede parecer que se hace lo mismo, ¿vale?, porque se construyen pisos, se hacen edificios de oficinas, etcétera. Pero la forma de enfocar el negocio no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que Diego y el resto de las personas que participan
los comités, ¿no?, donde tratamos los temas de Francia, yo creo que ahora tenéis más conciencia de eso, ¿no?, que hace un poquito de tiempo. Es bastante diferente, muy diferente. Sí. A mí la verdad es que, pensándolo ahora, ¿no?, y pensando en voz alta, como suelo hacer, o sea, me interesa mucho tu percepción del comité de inversiones. Claro, del lado promotor, cuando has sido promotor que ha hecho proyectos con nosotros, que no solo hemos hecho los de Pinares, hemos hecho alguno más, a cómo ves ahora, cómo analizamos las cosas tal y cual. O sea, mi percepción desde dentro y lo que creo que somos, que lo que uno cree que es y lo que perciben los demás que es a veces hay diferencias, ¿no? Pero lo que creo que somos es que somos bastante... No somos muy estructurados, no tenemos procesos perfectamente marcados y tal y cual, pero sí somos como muy te diría primero cautos y luego muy exigentes con todo, ¿no? Y cuestionamos todo. Por muchas ganas que tengamos todos de publicar un proyecto en Francia, cuestionamos todas las hipótesis. Desde si tiene sentido el inmobiliario en Francia, que fíjate tú, eso es una hipótesis básica que dirías, ¿cómo no va a tener sentido si se construye en Francia? Y Francia es un país más grande que España. Bueno, pues eso nos lo cuestionamos también. ¿Tiene sentido ahora mismo la inversión en construcción y promoción en Francia? A cómo se estructura la operación a nivel de contractual, ¿no? O sea, miramos todo en este comité. Y alguna vez le hemos hablado tú y yo, que yo te he dicho, José María, después de los comités, ten paciencia, que aquí somos muy, muy así, pero somos flexibles también y eventualmente lo acabaremos entendiendo, ¿no? Pero tu percepción unirte a nosotros como advisor para Francia y post, que has estado ya en varios comités, ¿ha cambiado en algo? Ha cambiado y en mucho. Y no lo veo solo, de mi participación en los comités. Yo cuando analizo las personas, los documentos, ¿vale? O sea, todo lo que genera cualquier proyecto de promoción, cuando yo comparo cómo lo hacíamos en la época de Pinares y cómo se está haciendo actualmente, es evidente que hay una mejora muy, muy considerable. Y además es una mejora cualitativa. Se ve en los documentos que se firman, en los procesos, etcétera. Con respecto específicamente al Comité y Francia, quizá yo tenía la expectativa de que iba a ser más sencillo. No hay ningún inconveniente que al final no sea sencillo, porque yo creo que el otro día, creo que te lo contaba, Diego, yo me hice la reflexión de decir, bueno, cuando en el comité empezamos a analizar las cosas, el comité es crítico porque tiene que serlo. Yo creo que el espíritu crítico tiene que presidir, ¿no?, el objetivo del comité. Yo cada vez que he salido del comité, pues te confieso que efectivamente la primera reacción puede ser una reacción de no de frustración, pero de cierto mini frustración, a lo mejor, ¿no? Es decir, vaya, hombre, todavía no estamos listos como para empezar la aventura, ¿vale? Pero al final, mi conclusión es que todo este proceso de purga, que dirían los franceses, ¿vale?, nos va a venir muy bien en el futuro, ¿vale? Porque todo lo que a lo mejor nos hubiéramos encontrado en el camino, si estuviéramos ya financiando algún proyecto, lo estamos intentando resolver ahora, ¿vale? Con lo cual, por volver a la pregunta que hacía al principio, sí, y Urbanitae tendrá éxito en Francia. Y te lo digo porque conozco bien cómo funcionan las empresas francesas, conozco bien cómo funcionan los franceses y creo que empiezo a conocer bien cómo funciona Urbanitae. Y yo creo que tenemos todos los ingredientes para tener éxito en Francia. Bueno, hemos hablado antes de Francia, de las diferencias, también la parte administrativa, la manera de enfocar el negocio allí y aquí. Y luego está también la parte del propio crowdfunding, ¿no? Que es, si no me equivoco, Francia es el mercado más maduro de Europa, por lo menos por volúmenes, ¿no? Están pues en otro orden de magnitud que en España. Y quería preguntaros a los dos, pues sobre todo quizás más a ti, Diego, cómo surge la idea de meternos en el mercado francés y qué podemos aportar ahí nosotros, teniendo en cuenta que somos
un actor relativamente pequeño en comparación con la competencia que está allí establecida, ¿no? Sí, bueno, voy a empezar negándote la última afirmación de que somos relativamente pequeños. Al final, ahora mismo Urbanitae es probablemente la plataforma en Europa que más, o estamos en el top 3 sin lugar a duda, que más financia mes a mes con el crowd. Es verdad que las plataformas francesas probablemente financien más que nosotros, pero a través de las fuentes de capital y proyectos de financiación que van también aparte del crowd, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí en el top 3, si no cerramos el año siendo la que más crowdfunding ha hecho en toda Europa. Dicho lo cual, es verdad que Francia es un país que está por delante, ¿no? de lo que hacemos. Yo siempre digo que cuando hemos estudiado Francia y Portugal, Francia e Italia. Italia me recuerda mucho a España hace 3-4 años, por los volúmenes que hacen las plataformas, por cómo están y la progresión que están haciendo año a año. Y Francia me suena a que va a ser España dentro de 2 años, más o menos, con una diferencia. Y es que en Francia hay bastantes plataformas, hay muchas más plataformas que en España, y 3 o 4 de ellas hacen más de 100 millones de euros al año en inversión. Aquí en España la diferencia principal es que se ha creado una dinámica casi de winner takes all, que se llama, ¿no? Que es un player o un jugador tiene la mayoría del mercado y tiene más mercado que todo el resto de los jugadores juntos. En el caso de España, como sabes, tenemos entre el 60 y el 70% del mercado y el resto de plataformas tienen el resto, ¿no? Entonces, bueno, Francia es un país que en la totalidad, en agregado, hacen más de 1.000 millones de euros al año en crowdfunding. Lo hicieron en el 2023. Para ponerlo en contexto, en España en el 2023 se hicieron un poco más de 200 millones. O sea que sí, es un mercado que es más de 5 veces superior en volúmenes que el español. ¿Cómo lo vemos a nivel de, oye, cómo voy a entrar yo aquí, una plataforma española, un españolito, voy a entrar en Francia en un mercado mucho más establecido? Bueno, tiene sus pros y sus cons. Es decir, en Francia no es casualidad que se haga este volumen, es que el mercado ya está acostumbrado. Los promotores saben lo que es el crowdfunding. Han acudido la mayoría ya al crowdfunding, con lo cual estás entrando en un mercado que ya está mucho más establecido y los promotores lo ven y dicen, mira, pues una plataforma de crowdfunding, voy a ver qué tal. Y nuestra percepción es que va a ser más fácil conseguir llegar a cierto volumen de inversión de lo que fue aquí en España o de lo que será en Italia, porque en Italia al final pues tenemos que dar a conocer todo esto. En Francia ya está, ya se ha conocido. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacerlo o intentar hacerlo mejor de lo que ya hay ahí, o por lo menos igual. Y si lo hacemos igual, por lo menos, podremos llegar a hacer 50, 60, 100, 150 millones de euros sin hacer mucha labor muy creativa ni nada, porque eso ya está establecido, ¿no? En Italia nos toca crear mercado, y crear mercado es mucho más complejo. Ahora bien, la recompensa de si creas el mercado y te posicionas bien, pues es muy alta, ¿no? Y lo estamos viendo aquí en España, que en parte creamos este mercado. Entonces, bueno, en Francia es otro play distinto, lo que llamarían, ya sé que estas palabras anglosajonas cabrean a alguno, pero es que estamos en este mundo y es así, ¿no? Pero el go-to-market de un mercado como el francés es muy distinto al go-to-market de un mercado como el español o el italiano, ¿no? La idea de Italia es replicar lo que ya hemos hecho en España, pero obviamente con mucha más solvencia, porque ya tenemos una trayectoria, una base de inversores bastante importante que no teníamos cuando empezamos en España. Y en Francia es, primero, enterarnos de qué va la película, cómo se juega esto allí, y desde una perspectiva de alguien que entra desde fuera con ojos frescos, intentar encontrar ángulos que nos hagan ser diferenciales y hacer las cosas mejor que lo que están haciendo ya, ¿no? Y no nos olvidemos de que esto es un clásico. Entra alguien que no tiene nada que ver en una industria o en un sector que ya está establecido y reinventa todo. No me compararé yo con Steve Jobs, pero no nos olvidemos que cuando Steve Jobs enseñó el iPhone en el escenario, creo que fue en el 2007, los de Nokia se partían de risa y decían, mira que va a vender un móvil por $1.000. O sea, que se ha pensado que nosotros somos tontos, que nos cuesta venderlo a 150 y va a venir este tío que no tiene ni idea de telefonía y nos va a vender un móvil por $1.000. Yo creo que han cambiado un poquito las cosas desde entonces. Me llama la atención lo que has dicho de que nosotros somos la plataforma que más fielmente describe esto del crowdfunding, ¿no? O sea, que tenemos un porcentaje mayor de
de crowd que otras, y sobre todo en Francia. En Francia está más guiado por inversión institucional. ¿Hay también una parte de fondos que participan ahí o cómo? Sí, bueno, lo que hemos visto en las plataformas grandes, y esto lo puede confirmar o nos puede contar un poco más José María, pero lo que hemos visto en las plataformas grandes es que tienen pues varias patas, ¿no? Y una de ellas es el crowdfunding puro, que es lo que hacemos nosotros en Urbanitae, y luego tienen también otras patas de inversión que están invirtiendo en fondos, están invirtiendo en producto distinto, que no es técnicamente crowdfunding, no están levantando capital entre minoristas para invertir en un proyecto específico, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en el agregado de todo lo que hacen, pues hay plataformas que están haciendo 200, 300 millones de euros al año, que por otro lado es más o menos a lo que apuntamos en Urbanitae este año. Pero ellos mezclan distinto producto y en Urbanitae hablamos de puro crowdfunding inmobiliario. José María, quería aprovechar que te tenemos aquí como, en fin, experto en una trayectoria ya dilatada en la promoción, que no hemos hablado de la situación, porque yo recuerdo hace unos meses en varios medios, pues recuerdo Financial Times y demás, se hablaba de una crisis inmobiliaria en Europa, en muchos mercados que tenían diferentes problemas. Y me llamaba la atención entonces el contraste de que, en fin, por una vez, o en mi visión quizá demasiado pesimista de las cosas, España pues no participaba en absoluto de esos problemas, sino que aquí pues el desafío era más bien cubrir, ¿no?, la demanda de vivienda existente, y que los problemas que puede haber pues en todo caso son más de acceso que de bueno, pues que los que hemos visto en la crisis. Entonces, quería preguntarte justamente, ¿cómo es la situación, por lo menos en la promoción residencial en Francia? ¿Cómo está el mercado ahora? Por un poco vincularlo a lo que estaba diciendo Diego. A mí siempre me llamó mucho la atención de que, a pesar de que la financiación participativa en Francia, pues yo me vengo de Francia en el año 2018, y que en ese momento empezaba justo a haber plataformas específicas para inversión inmobiliaria, porque antes el crowdfunding no era específico inmobiliario, en solo 6 años han sido capaces de desarrollar un mercado de 1.200 millones de euros. ¿Esto por qué es? Esto es porque la cultura de inversión en el inmobiliario en Francia, en sistemas diferentes, ¿vale?, está ya muy arraigada desde hace mucho tiempo. Es decir, el francés, digamos, medio, ¿vale?, invierte en el sector inmobiliario. Tiene una tradición muy fuerte de incentivos a la inversión inmobiliaria y tiene productos vinculados al sector inmobiliario, lo que le llaman ellos la piedra papel, la pierre papier, ¿vale?, que es invertir en trocitos, participaciones, porcentajes, etcétera, etcétera. Eso es un mercado muy desarrollado. Tan desarrollado que el crowdfunding lo que ha hecho es derivar a la financiación participativa una parte importante del mercado. Ese mercado en España todavía yo creo que le falta algún tiempo de maduración, pero coincido con lo que dice Diego. Yo creo que en 3, 4, 5 años España se pondrá al nivel de Francia. Puntualmente, ahora están pasando por una situación complicada, y yo creo que es un tema que es coyuntural, porque el mercado tiene que reaccionar a las medidas del gobierno, que es el primer gobierno en muchísimo tiempo que no apoya de una manera sistemática e institucional al sector. Los promotores se quejan de que todas las ayudas indirectas que tenían antes están desapareciendo. Ahora mismo, lo hemos comentado en los comités, los que mantienen el sector inmobiliario, la parte de la promoción de obra nueva en pie, son los fondos institucionales, que son los que están comprando casi la mayoría de los proyectos inmobiliarios nuevos. Porque los clientes ahora mismo están pasando por situaciones de dificultad, porque ya el inversor tipo que compra el piso para alquilarlo y con eso conseguir una ayuda y una rebaja en el impuesto de la renta, pues ha desaparecido, porque ese tipo de dispositivo no existe, y porque indudablemente los bancos, con la subida de tipos de interés y la crisis financiera, pues evidentemente han tenido que tomar decisiones, como aquí en España, de hacer más complicado o una regla más estricta para el acceso a la financiación para los particulares, y ahora mismo es que no hay clientes.
¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que se está generando una escasez, ¿vale?, que va a ser necesaria absolutamente cubrir en los próximos años, ¿vale? Francia es un país que necesita al año entre alrededor, porque se nos queda una cifra sencilla, alrededor de 200.000 viviendas todos los años de obra nueva, ¿vale? Actualmente la oferta no está teniendo la demanda, ¿vale? Y lo que se dice, yo estoy muy atento a todo lo que ocurre allí, evidentemente, y lo que se dice es que se empieza a ver ya una inversión en el ciclo y se espera que empiece a haber recuperación para los proyectos de obra nueva, para los proyectos de promotores en el segundo semestre de este año 2024 y que ya la recuperación sea una realidad en el año 2025. Nosotros tenemos que estar preparados para ser capaces de dar respuesta al mercado en el momento que va a ser necesario. O sea, que hay un cierto paralelismo entre, ¿no?, la escasez de producción de vivienda de obra nueva, porque en España justamente además es que las cifras casi coinciden, ¿no? Según los expertos hay estimaciones un poco diferentes, pero más o menos se estima que harían falta poner en carga, ¿no?, unas 200.000 viviendas nuevas también en España al año, y que la producción no llega a la mitad, ¿no? Yo no sé cuál es la opinión de Diego y la experiencia que habéis tenido en Urbanitae, pero para mí hay dos factores que han ayudado mucho a que España haya pasado de puntillas por esta crisis del sector inmobiliario que sí se ha visto en otros países. Uno es el turismo, el sector hotelero. En el COVID los inversores, nadie quería comprar hoteles. Hoy en inversión es el producto estrella del sector. Nosotros tenemos relaciones con fondos de inversión franceses tipo SCPI que solo están comprando hoteles en España, porque los hoteles en Europa no les interesan, ¿vale? Y después hay otra cosa también muy importante que yo creo que es la escasez de vivienda para alquiler. Es decir, todo lo que es el desarrollo, por venir a un término inglés también, del build to rent en España, que es tan reciente, eso ha favorecido mucho que el sector inmobiliario en España se haya mantenido estable, porque es que partimos de una situación que era totalmente anómala en términos europeos. Yo recuerdo que cuando Sarkozy ganó las primeras elecciones generales, su modelo de desarrollo inmobiliario era España. Él quería que Francia pasara de un porcentaje donde prácticamente el 40% era obra nueva y 60% era alquiler, a un modelo más parecido al español, que yo no sé en aquella época en cuánto estaba, pero no me extrañaría que estuviera en un 80-20 o un 70-30. Desconozco ahora cuáles son los datos exactos, ¿no? Pero España tenía un déficit de vivienda en alquiler enorme. Bueno, fíjate, volviendo al dato que decías tú del hotelero, que en parte ha podido ayudar o puede ser una de las claves de que España haya pasado de puntillas en esta crisis que están viviendo otros países como Alemania o Francia. Un tema que he leído esta mañana en prensa, que España va a ser el país que más unidades tiene en Flex Living. Que también se habla mucho de esto y nosotros hemos hecho ya varios proyectos de esta tipología. Es curioso, ¿no?, que vayamos por delante de países que supuestamente son más abiertos a este tipo de iniciativas, como pueden ser los países nórdicos. Por número, obviamente, España es un mercado más grande, ¿no?, pero habría que verlo si ese número aplica a nivel de per cápita. Tenemos más unidades en Flex Living que un país como Noruega, que siempre se habla de estas soluciones que son más tendentes a ser del norte de Europa que del sur, ¿no? Sí, yo lo que me he encontrado en general es que, y hablando con fondos internacionales franceses, por ejemplo, que están enfocando su tesis de inversión pensando en Europa como tablero de la jugada, están viendo que Iberia, es decir, incluyendo Portugal también, es probablemente de los lugares más interesantes ahora mismo para invertir en el sector. Yo creo que quizás también ayuda mucho el hecho de que hayamos tenido que reconstruir por completo todo. Es decir, aquí cayó la bomba atómica en el centro del sector inmobiliario
y se llevó por delante también gran parte del sector financiero. Hace 20 años ¿cuántos bancos había en España? Si incluimos cajas, no sé, ahora no hay ni una octava parte, ¿no? Entonces, bueno, como se destruyó todo, lo hemos tenido que reconstruir todo, y lo hemos tenido que reconstruir además de una forma bastante tutelada, ¿no? Desde Europa nos iban diciendo esto lo podéis hacer así o esto no. Y bueno, pues todo lo malo que vino de esa destrucción se está convirtiendo ahora, muchos años después, en decir, oye, es que la reconstrucción que hemos hecho es mucho más moderna y está todo muy bien estructuradito para que pues lo que ocurría antes de que se quedaran esqueletos de promociones por todo nuestro país, con las grúas ahí cochambrosas a punto de caerse, eso ya hoy por hoy es casi imposible que ocurra, que una promoción se quede a medias, porque para cuando ha entrado el banco esa promoción se va a terminar. Entonces, bueno, por cómo está estructurado todo, y volviendo a cómo empezábamos el podcast, ¿no? Que hablabas, yo no estaba en el sector inmobiliario por aquel entonces, pero cuando me cuentan cómo eran las cosas antes, yo alucino, ¿no? Yo soy nuevo en esto, llevo 7 años en el sector inmobiliario, vengo del sector financiero, o sea que no me suena todo rarísimo, pero es verdad que el inmobiliario, como se hacía antes, era una cosa temeraria. Ahora mismo es otra cosa, o sea, no... Cuando tú ves los perfiles de los directivos de las compañías de promoción inmobiliaria en aquella época, Joaquín Rivero, que era el presidente de Metrovacesa en mi época, que era una persona excepcional y una persona con una inteligencia natural brutal, evidente. Él contaba siempre que le preguntaba a los periodistas, porque Joaquín llegó a ser una persona de muchísimo éxito en España. Metrovacesa, él fue comprando la empresa pequeña que se comía siempre la empresa más grande, ¿no? Y así llegó a Francia y en Francia compró Yesina, la patrimonial más importante que había en Francia. Nunca se lo perdonaron. Le hicieron la vida imposible. En Francia. Vale, en Francia. Nunca se lo perdonaron. Y Joaquín era una persona que se había hecho a sí mismo. Y los grandes directivos de todas las empresas inmobiliarias de aquella época, pues era muy parecido. Sí, eran empresarios. Estaba Sandokan en Córdoba, los hermanos de Córdoba de Prasa, estaba El Pocero. Yo recuerdo que cuando llegué a Francia, en un programa de televisión, en una cadena de televisión francesa, que es conocida porque emite muchos documentales, así un poco con un perfil un poco más sensacionalista, M6. No sé si habéis visto un reportaje que hay, le llaman sobre la ciudad fantasma. Es todo lo que construyó el famoso Pocero en la zona de Seseña. Los franceses me preguntaban, decía, ¿eso es un montaje? No, yo decía, montaje nada, eso es real. Claro, eso ellos no lo han vivido nunca. ¿Por qué? Porque es un sector que está mucho más, que a lo mejor es menos rentable, pero que los riesgos están un poquitín más acotados. Yo le quería hacer una pregunta a Diego, aunque yo no estoy aquí para preguntar, pero discúlpame, porque esto sí que me interesa. Porque hay mucha gente que habla de España como la California de Europa o del sur de Europa, etcétera. Y tú, que tienes esa experiencia que conoces también la cultura en Estados Unidos, el trabajo, la empresa, el país, ¿a ti qué te parece España desde el punto de vista de alguien que viene de Estados Unidos y cómo ve el futuro del país orientado, si quiere, al tema inmobiliario? En comparación con lo que es California en Estados Unidos o lo que se está convirtiendo Florida, no lo sé. Creo que son países tan distintos, y ya no pensando en España, sino pensando en Europa, ¿no? Europa versus Estados Unidos. ¿Cuál sería la California a nivel europeo? Puede ser. Podríamos decir que es California, parecido a España. No sé, al final en España, pues hombre, lo más obvio que parece, a veces lo más obvio parece una obviedad y una tontería, pero al final es la principal razón de las cosas. Claro. Te voy a decir una cosa que es una tontería, pero el tiempo. Joder, pero si es que mi hermano se está yendo a vivir a Londres ahora, y yo voy a Londres y le visito encantado, pero a la semana me quiero ir. Y bueno, tenemos nuestros compañeros gallegos, asturianos y vascos que tienen otro tipo de tiempo, pero es que en España el tiempo influye. ¿Y por qué Málaga está como está también, recibiendo un montón de gente que se está yendo, los digital nomads estos que se están yendo a trabajar ahí? Pues en parte también es por el tiempo y por el buen ambiente que hay, ¿no?
¿Por qué los hoteles funcionan tan bien? ¿Por qué somos el punto vacacional? Pues en gran parte por el tiempo que tenemos, que no nos, quiero decir, ahí no tenemos ningún mérito, ¿no? Es el tiempo que nos ha tocado a los que nacimos en la península ibérica. Parece una obviedad, pero yo creo que tiene algo más. Y luego en España, pues, joder, volviendo a lo de que cayó aquí la bomba y hubo que reconstruirlo todo, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando vas a otros países en Europa que las autopistas que hay en esos países no son las que tenemos aquí. Las infraestructuras a nivel de estaciones y tal, a todos a mí el primero se nos ha llenado la boca diciendo que aquí hemos despilfarrado dinero haciendo estaciones de AVE, aeropuertos en todos los pueblos. Totalmente de acuerdo, lo hemos despilfarrado, pero ahí está. Y cuando vas a otros sitios y ves las estaciones que tienen, o las carreteras, el sistema de salud, joder, esto es muy atractivo. Entonces, no sé, el paralelismo con Estados Unidos me cuesta hacerlo porque creo que son países muy distintos y culturas muy distintas, pero a nivel de qué es España en Europa, a nivel de, pues eso, ¿no?, de atractivo, yo creo que estamos posicionados muy bien. Y es que ahora mismo, insisto, nos están utilizando como el ejemplo a seguir a nivel inmobiliario en la mayoría de los países. Así que por primera vez no estamos a la cabeza de una de las crisis europeas y los PIGS parece que estamos sacando pecho, ¿no? Y hay algún artículo que ha salido, creo que fue el Economist, que hizo un artículo sobre que los PIGS ahora estaban liderando. Pues no recuerdo ahora, pero te iba a decir sí. También la parte del PropTech, ¿no? Que hemos estado ahí en inversión en la parte tecnológica del sector inmobiliario. Hemos estado hace unos años o un par de años a la cabeza de Europa. O sea, que no solamente es el buen tiempo y obviamente los servicios, sino que también hay una actividad que yo creo que está cambiando y que viene para quedarse, ¿no? Sí, y luego a nivel de inversión en iniciativas nuevas, lo que podríamos definir startups, los fondos de capital riesgo, etcétera. Yo cuando empecé en esto en el 2014, que me pasé al fintech y monté mi anterior empresa, esto era otro mundo. O sea, otro mundo. Lo que hemos evolucionado en 10 años, desde el 2014 y antes, porque antes del 14 yo ya estaba yendo a grupos de emprendedores y tal y cual. O sea, que había 1 o 2 fondos y 4 o 5 angel investors, que todavía siguen por aquí, pero no había un ecosistema como el que hay ahora. Y gracias a las segundas rondas de personas del sector que han vendido empresas, joder, desde Iñaki Arrola, que ha estado en este podcast y es inversor de Urbanitae y ha montado un superfondo como Scafand y todo, y los fondos que están llevando a cabo, a Ander Michelena, a Yaguar Beloa, a toda esta gente que han montado empresas, que las han vendido y que ahora están volviendo o pues, reinvirtiendo todo ese capital y todo ese conocimiento en la siguiente generación de emprendedores. Esto ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años y eso en parte hace que haya mucha inversión en PropTech. Los corporates también invierten bastante en nuevas iniciativas y bueno, pues en nuestro país se están haciendo cosas de primer nivel. Joder, no hay más que mirar Idealista, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que justifica en parte que haya una parte del sector, todo lo que es el flexi, living, oficinas, etcétera, que resulte tan atractivo en España. Hay mucha gente que está deseando venirse a vivir aquí. No sé, hablaba en Valencia, hay un auténtico boom de tema de co-living. En Málaga ya lo estamos viviendo, por supuesto en Madrid y Barcelona. Al final está todo muy, muy vinculado, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir concluyendo, aunque podríamos seguir hablando mucho rato de todas estas cuestiones y nada, como siempre, pues te vamos a plantear las 2 preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. La primera es obligada, es ¿cómo invierte José María Carpio? Pues mira, yo intento diversificar, ¿vale? Diversificar, que yo creo que es una parte importante del... Pero también es verdad que cuando uno es empresario y tiene su compañía y está en el proceso inicial, pues seguramente equivocadamente, pero todos mis recursos ahora los tengo concentrados en consolidar mi experiencia empresarial, ¿vale? Siempre que puedo desviar algo, pues lo desvío, ¿no? Pero es verdad que si no fuera por plataformas como Urbanitae, la vida de los promotores de perfil pequeño-medio sería mucho más difícil en España, porque para que un banco te dé financiación, al contrario que pasaba antes de la crisis, hoy día es muy complicado si no tienes una ASIS
financiera muy, muy importante. Bueno, la segunda pregunta es que si nos hagas alguna recomendación, algún libro, alguna película, alguna serie, algo que hayas visto, leído, que te haya impactado, sea un artículo del Economist sobre los PIGS, o sea, cualquier cosa que te venga a la cabeza. Mira, yo te voy a contar algo que tiene que ver conmigo, ¿vale? Porque me encanta leer, me encanta ver cine, pero mis lecturas no tienen absolutamente nada que ver con el sector empresarial. No soy muy fan de ese tipo de literatura, soy más bien me gusta leer historia, ensayo y mucha novela. Mi recomendación es El Club de las 5 de la mañana. ¿Vale? Yo me despierto muy temprano. Yo me organizo el día para aprovechar mucho la mañana e intentar acostarme temprano por las noches, que ahora con los niños es más complicado. Pero a mí me cambió la vida en lo que es en términos de eficacia y eficiencia. Y yo, que me despertaba ya muy temprano, no lo voy a decir para que nadie se asuste, pero un día un amigo mío argentino, que tú también conoces, sí. No recuerdo cómo se llama. Nico Sí. Me dijo, ¿eso es que te has leído el libro del Club de las 5 de la mañana? Y digo, no me lo he leído, pero me voy a leer, ¿no? Y para la gente que algún día le gustaría el tener una opción diferente de cómo organizarse el día, levantándose temprano y acostándose un poquito menos tarde, lo recomiendo porque es muy simpático. Pues nos lo apuntamos y nada. Bueno, también te quería preguntar, esto es una novedad porque hay que ir cambiando también, Diego, los formatos. Y es, claro. Si se te ocurre alguien que te gustaría haber entrevistado aquí en este podcast. Complicado. Sí, Huerta de Soto. Sí, me encantaría. Me parece no tengo muy claro. Huerta de Soto yo lo descubrí en Francia, porque tiene cierto predicamento entre el sector académico allí en Francia, y me leí su tocho, me lo leí en francés, ¿vale? Y hice cosas muy interesantes, ¿eh? Después ahora se ha puesto un poquito de moda con el tema de Milei, ¿no? En Argentina. Sí, porque pero él es una persona muy interesante que defiende sus postulados a ultranza, y es un liberal, pero es un liberal muy especial, muy específico. Él dice que hay muchos a los que se llaman ahora liberales que no son liberales, ¿no? Es un señor polémico y muy inteligente, con unas tesis muy claras de por qué las cosas funcionan y por qué no funcionan. Me refiero a la economía en este caso, y a mí me encantaría tenerlo como invitado un día. Bueno, pues, a lo mejor lo conseguimos. No se sabe. ¿Por qué no? Pues mientras que hablamos con Huerta de Soto, vamos a despedir este episodio de Entre el Punto y la U. Nuevamente me queda daros las gracias a los dos, a ti especialmente, José María, por sacar un hueco para visitarnos, y Diego, pues muchas gracias también por colaborar, y a los demás, pues nada, os emplazamos a nuevos episodios de Entre el Punto y la U. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. Muchas gracias.